Hola chicos, espero que estén muy bien. Antes que nada, buenas noches. La realidad es que vamos a ir trabajando esta parte y espero que no se aburran, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve. Vamos a ver lo que es o sea, la siguiente parte de los códices. Entonces necesito que vayamos trabajando esa parte y voy a ir a leer fragmentos de la última lectura, ¿de acuerdo? Bueno, pues bienvenidos. Esta es la siguiente sesión de códices, códices parte 2 por Leonardo Abraham González Morales para la asignatura de Historiografía de México 1. Espero que les guste. Bienvenidos. Perdonen. Es que la luz que procuro, pues no se ve nada bien. Entonces creo que voy a tener que grabar así, a ver si no, si la luz no se vuelve un problema, ¿no? Bueno, pero más que nada, pues lo que quiero que de alguna manera observen es pues justo que nuestra lectura tiene como base, eh, pues la segunda parte de los códices, ¿no? Miren, hay una, hay una, eh, hay una página de Lina que ahorita vamos a ver al final y que quiero que de alguna manera ustedes vayan conociendo. eh, pero bueno, vamos a empezar con esta parte. No sé por qué, cuál es lo que se está compartiendo. A ver, veamos. Sí, ya vi que se está compartiendo. Bien, bueno, en la lectura que les dejé, que se supone que tenían que haber hecho hace no mucho, ¿verdad? Eh, pues más que nada analizábamos la parte del registro de la historia mesoamericana, traducido en términos como códices, ¿no? Y esta lectura pertenece a la colección de historiografía de México, compilada y editada y coordinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, y específicamente por algunos historiadores de renombre, maestro Romero, la maestra Rosita Camelo, que en paz descanse, y les mencionaba en clase justo cómo eh, ellos habían intentado hacer más que un compilado, como eh, una, un cuerpo de textos que de alguna manera dieran cuenta de lo que sería la historia escrita de México, ¿no? Que eso significa historiografía de México. Ahora, dentro de esta cuenta vamos a ver que hubo un primer esfuerzo de parte de la UNAM por generar este estudio, ¿verdad? De los primeros registros escritos y lo que vemos es que, pues, los primeros registros de una historia de México se remontan a el siglo XIX, ¿no? Y estos primeros textos, que en algún momento vamos a analizar en la última unidad, estos textos hablan de una historia de México, considerando la idea de México como un todo, como una aglomeración cultural de todo, pero que se puede, pues, sintetizar de alguna manera. Es que sintetizar es un término muy de la química, ¿no? Vamos a suponer que puede resumir en en un discurso, en una narrativa de un solo grupo, que en este caso serían los criollos,
nacionalistas, triunfadores de la insurgencia, posteriormente la fundación de la República. En el discurso de este grupo en específico, pues se hablaba de la historia de México, ¿no? Esto ya lo había tocado un poco en el video pasado, pero quiero hacer énfasis porque justo eh, estas primeras narraciones de lo que sería la historia de México tratan de buscar el origen, ¿no? El origen de este México republicano moderno, ¿no? Liberal, etcétera. Lo buscan de manera lineal detrás de la historia colonial, ¿no? O sea, se van más atrás de la historia colonial y entonces empiezan a enaltecer, pues, todas estas culturas que parecen extintas, que parecen borradas, ¿verdad? Pues, 300 años de colonización. Entonces, ahí es donde se fractura, digamos, como en términos discursivos, se fractura la memoria de un país porque se considera una etapa precolonial o prehispánica como el origen y a la postre una etapa de colonización, es decir, de invasión externa con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, o sea, justo en el siglo XIX, en estos discursos, sobre todo, pues de Lucas Alamán, de Zavala, ¿no? De todos estos historiadores del siglo XIX, que Wayne White suele llamar el romanticismo histórico, ¿no? O incluso en la historiografía sabemos que esto es como parte del romanticismo que se dan en diversos lugares donde triunfa el liberalismo, ¿no? Entonces, en este, eh, en este siglo XIX, entonces se da esta idea de una fractura entre la época prehispánica y la idea de la colonización como una invasión externa, ¿no? Y entonces ahí en el imaginario del siglo XIX, que obviamente pues ya venía enriqueciéndose con los trabajos de los coleccionistas del siglo XVIII, con los ilustrados novohispanos, ¿no? En este pensamiento y en esta emergencia del nacionalismo criollo novohispano, pues sí se va a tratar de construir un discurso, pues obviamente de los orígenes que se antepone, ¿no? O sea, que de alguna manera contradice, pues, la continuidad de la historia que había mantenido los defensores de la monarquía durante 300 años, 200 años más o menos, ¿no? Bueno, dado esa ruptura o la invención de una línea de tiempo donde se quiebra una continuidad prehispánica con, ¿no? Con una realidad distinta que sería la llegada de los españoles, bueno, pues a partir de ahí digamos que nace o surge nuestra historiografía, ¿no? Porque hay un pre y un durante, ¿no? Entonces, y en el siglo XIX, obviamente, con toda la búsqueda de una historia propia, de una identidad colectiva, de una ideología nacionalista, ¿verdad? Pues, y luego con la emergencia de la historiografía positivista, bueno, más bien de la historia positivista, entonces, pues se va a buscar, ¿verdad? Fundamentar esta idea de la ruptura entre lo prehispánico y lo post, ¿no? O sea, lo colonial, y dentro de lo colonial como un retorno a la liberación de esa invasión externa en el que se enaltece o en el que se justifica la independencia, ¿no? O sea, entonces parecería que bueno, y ahí entonces se habla de un pueblo, ¿no? Se habla de la idea de pueblo, muy en términos occidentales, es como esta entidad abstracta que reúne todas las características de toda la población, como si fueran una sola ideología, o más bien como si fueran una sola colectividad, ¿no? Entonces, eh,
A partir de allí, pues surge lo que le llamamos el pueblo, ¿no? El pueblo de México. Entonces, el pueblo de México, que encuentra sus orígenes en la época prehispánica, tiene una primer ruptura, un primer choque con la llegada de los extranjeros, ¿no? En este caso, españoles, ¿no? Y posteriormente, después de 300 años, se maneja el discurso de una liberación de ese pueblo que fue invadido por unos extranjeros, ¿no? Bueno, si compramos esa idea, pues vamos a entender, ¿no? Que pues, una historia lineal por completo, que llega al finales del siglo XIX con una conciencia del pueblo mexicano, estoy poniendo entre comillas, si es que están escuchando el podcast, con una conciencia del pueblo mexicano en sí mismo, es decir, una predicción muy kantiana, ¿no? Llegamos a la conciencia de nosotros mismos y a partir de afirmar y de entender y de comprender y de saber qué somos y para qué estamos aquí, y entonces comienza como este proceso de no solo de autoconocimiento, sino de conocimiento, de conquista, de ordenamiento del mundo, sobre todo del territorio mexicano. El pueblo mexicano cobra conciencia de sí mismo y a partir de ahí empieza a ordenar su propia espacialidad, ¿no? Y bueno, pues obviamente esto en términos muy abstractos, pues, sucede que lo mexicano resulta ser en muchos términos, pues un pueblo bastante raro, ¿no? Bastante extraño porque está muy dividido, ¿no? Porque además se hablaba de pueblo mexicano en español en el siglo XIX cuando pues más del 90% de las personas ni siquiera hablaba español, por no mencionar cuántas sabían leer y escribir en español, ya digas en otra lengua, ¿no? Es decir, la construcción de un discurso para el pueblo mexicano, y aquí voy a romper lamentablemente pues el corazón de muchos de ustedes que aman y adoran esta historia oficial nacionalista, pero bueno, ese es mi punto de vista y tienen todo el derecho de réplica, ¿verdad? Eh, pues justo surge de una minoría, de hecho una minoría de la minoría de la minoría, o sea, unos poquititos escribiendo la historia de unos muchos, ¿no? De muchísimos, muchísimos, de los que además ni siquiera tenían contacto o conocimiento alguno. Yo estoy completa y absolutamente seguro que Lucas Alamán, que es uno de los grandes, grandes pensadores mexicanos que intentó escribir una historia sobre el país, no tenía conocimiento alguno de quiénes eran lo que hoy llamamos los lacandones, ¿no? O sea, en lo absoluto. Entonces, o que si en algún punto se dieron las guerras religiosas en el sureste, ¿no? Cuando lo que le llama, o lo que le llamaron los antropólogos la guerra de castas en el sureste, pues es una historia, o más bien son acontecimientos medio aislados en el sureste que hoy en día estudiamos como una continuidad, pues de unos pueblos ahí medio extraños, que ni siquiera hablaban el mismo lengua, pero se empezaron a pelear contra otros en un contexto de bueno, de segunda mitad del siglo XIX, donde esos pueblos que hablaban lenguas completamente distintas, ni siquiera entre ellos hablaban la misma lengua, empiezan a pelearse contra, esta palabra maravillosa, contra unos tipos a los que le llaman mestizos, ¿no? O sea, no, estamos hablando de el mismo México del siglo XIX que se acaba de liberar de los españoles y por allá en el sureste siglo XIX, y por allá en el sureste, ¿no? Surgen unas guerras de unos sujetos morenitos, ¿no? Que dicen que pelean contra otros invasores, pero esos invasores por casualidad, si no es que llamemos por paradójicamente, son los propios, lo que llamamos mexicanos, ¿no? O sea, esos vestidos contra los que están peleando, están intentando liberarse de un yugo, de años, ¿no? Ese mismo yugo que ellos pelean, dicen, estamos peleando contra los mestizos que nos han sometido desde hace tantos siglos. Entonces, espérame, espérame, o sea, ¿qué no se supone que todos nos habíamos liberado del yugo español? Y en la pelea de estos personajes
que les reitero por tercera vez, a que hablan una lengua diferente, dicen que pelean contra otros extranjeros, que son a su vez los mexicanos, que expulsaron a los extranjeros que de a de veras colonizaron al pueblo mexicano hace 300 años. O sea, extranjeros que se asumen como propios, pero que al mismo tiempo son extranjeros, que a su vez pelearon contra otros extranjeros, ¿no? Híjole, entonces la cosa se empieza a complicar mucho. Eh, Estamos hablando solo en el siglo XIX, ya si analizamos los discursos actuales de las comunidades indígenas, no, bueno, no les cuento, ay, ya dije indígenas, pero no tenía que decir indígenas, perdón. Este, no quería decir indígena porque entonces eso ya, diría mi amigo Jaime de aquí mismo de la Universidad Rosario Castellanos, eso ya incluso etiqueta, ¿no? A estas personas. Bueno, eh, lo que les quiero decir más que una paradoja es para que ustedes reflexionen y cuestionen que la construcción de la historiografía mexicana tiene las mismas complicaciones que tiene la propia historicidad o la propia historia nacional, ¿no? O sea, extranjeros que dicen que somos los mexicanos, pero a su vez hablaban español en un mundo donde la mayoría hablaba otras lenguas, que dicen que es lo mexicano, que están pensando en México cuando por el norte ya están vendiendo o vendiendo, invadiendo por el país vecino del norte y del sur, ¿no? O sea, se está pensando en la nacionalidad cuando se está perdiendo la territorialidad, o al revés, como diría un profesor que quiero mucho de la UNAM, el maestro Comonfort, diría maravillosa, Comonfort, no me acuerdo cómo se apellida, creo que Comonfort, diría, sí, sí suena a personaje de historia, sí, pero creo que mi profe se apellida también Comonfort. Bueno, él diría que después de la invasión estadounidense y de la pérdida de la territorialidad, es como que entra en otro proceso el país y dice, bueno, creo que al final somos uno solo, y ahí es donde realmente empieza el nacionalismo, dice él, ¿no? Bueno, pues vayan ustedes a saber si sí o no, pero en la historiografía que nos dedican, o sea, que es la parte que dedicamos nosotros los historiadores, entre comillas, profesionales, bueno, no profesionistas, no entre comillas, sí, la verdad es que sí lo hacemos, es que esa misma discusión se tuvo cuando hablábamos de la historia de México, ¿no? Y entonces la primera historiografía de México, ¿dónde comenzaba? Pues con estos cuates que escribían en el siglo XIX, que eran eh, Zavala, ¿no? Que eran eh, ¿no? Bueno, perdón, estos personajes, ¿no? De los que ya he comentado, y entonces se va creando como una escuela, digamos, una escuela historiográfica que se remita a los textos del siglo XIX que hablan sobre la historia de México como ese México del cual he tratado como de ser sarcástico un poco, ¿no? Entonces, eh, resulta ser que, que justo la parte donde comienza el problema es que la compilación que hace la UNAM, ya regreso a lo de la UNAM, ¿no? Que está viendo todos estos problemas, dice, bueno, vamos a enseñar historiografía de México para tener más historiadores profesionistas y vamos a darle un giro. Y entonces en 1987 surge el proyecto que les decía de Rosita Camelo y el maestro Romero Galván y todos estos personajes que son sumamente importantes en la UNAM, que pues vamos a hacer un compilado de estos textos. Y entonces en el 87 pues surgen estos primeros textos nacionalistas, pues que se les critica, ¿no? Que de alguna manera se les revisa, se les critica, y se trata como de decir, esto es lo que se hacía, pero hay que evitar hacerlo, ¿no? Ya no vamos a hacer historias románticas, liberales del siglo XIX y mucho menos historias progresistas, lineales, teleológicas, positivistas, ¿no? Como nuestro texto maravilloso que era más como de divulgación, que se llama de Riva Palacios, que es México a través de los siglos, ¿no? Esta historia positivista absolutamente, que ve a México como, que piensa a México como un hombre, ¿no? Y literalmente hombre como género, lamento decirlo, pero es que así es como pensaban, ¿no? Y que entonces México era como un bebé que tenía que ir madurando hasta la época actual, que era la de Riva Palacios, finales del siglo XIX, y dice, bueno, pero ya somos un pueblo que ha madurado, ¿no? Hemos ido aprendido de las etapas de la oscuridad a la razón, imitando un poco el discurso ilustrado, ¿no? Bueno, México a través de los siglos también se estudiaba.
Entonces, en el compilado de 1987 que hace la UNAM, se dan cuenta que hay un problema. Bueno, conforme van estudiando, van avanzando, o sea, hay un problema porque surge, ¿no? Un grupito de profesores y de alumnos que dicen, bueno, pero el discurso nacionalista no nace en el siglo XIX con la insurgencia, hay que estudiar los textos previos a la insurgencia. Y entonces en 1992 hay un nuevo compilado de historiografía de México que empieza en el siglo XVIII y avanza hacia el siglo XIX, XX y ya, ¿no? Ahí terminaba. Y bueno, estos historiadores colonialistas se adentran, bueno, lamentablemente, y tengo que decirlo aquí con mucha pereza, bueno, perdón, con mucho, bueno, es mi video y entonces tengo derecho a decir lo que sea, ¿no? Con todo el respeto a la Universidad Rosario Castellano, obviamente, sin faltar a nuestros principios, pero dentro de la libre cátedra, pues sí tengo que decir que lamentablemente, entre los 80s y los 90s, que México tiene un acercamiento muy fuerte con los Estados Unidos, pues sobre todo por el neoliberalismo y todas estas cuestiones, ¿no? Este, pues es que también se van comprando modas historiográficas del país vecino, ¿no? Entonces, estas moditas historiográficas lo que decían es que hay que estudiar la historia desde la parte social, desde la parte cualitativa, perdón, desde la parte cuantitativa, que hay que sacar registros, que lo importante es tener como, ¿no? Los datos de los muertos a la mano, el dato de no sé qué. Entonces, se hace como una historia social y luego viene también una historia cultural entre 1985 y 1990, hasta el 2010 más o menos, ¿no? Hasta el 2000 más o menos, ¿no? Entonces, estas moditas historiográficas también le van agregando al compilado de historiografía, pues otros textos, ¿no? Y van diciendo, bueno, es que no solo tenemos que analizar el siglo XIX, y la mitad del siglo, y la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo después de las reformas, sino que tenemos que adentrarnos todavía más atrás con, pues, estos primeros científicos y estos primeros historiadores de la colonia, ¿no? De la época colonial, que son, pues, obviamente personajes muy cercanos a la corte, como diríamos en historiografía de la ciencia, diríamos cortesanos, ¿no? Hombres que tienen la economía para hacer estudios, ¿no? Como Sigüenza y Góngora. Y y también se empieza a adentrar en este universo, pues la posibilidad de buscar una metodología diferente, ¿no? De análisis de textos, y que ya no sea nada más el autor y su obra, sino como a grandes rasgos el contexto, ¿no? Y aquí viene el chiste, un chiste que es muy, muy de historia, ¿no? El texto en el contexto o el contexto del texto, ¿no? O sea, en este juego de palabras, pues es eso, ¿no? O sea, analizar todo lo que rodea una obra, no solo a su autor, sino también a la obra misma, tanto en su causa, o sea, antes de que se escriba, durante y su impacto cultural, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en estos compilados hay otro corte de caja y en 1992 se vuelve a hacer otro compilado de historiografía de México apuntando a los textos del nacionalismo no hispano de finales del siglo XVIII. Y en 1997 hay otro corte que empieza a agregar textos de la época colonial más temprana. El problema, y aquí es donde la cosa se empieza a poner bien sabrosa, que tiene que ver con la historiografía de México, el problema es que cuando se adentran a los textos tempranos de la época colonial, muchos de ellos, sobre todo de las labores de los primeros, entre comillas, historiadores de esa época, muchos de ellos empiezan a hablar de códices, pinturas de los antiguos mexicanos. Entonces ahí entramos en un proceso, más bien en una discusión distinta, porque esa alusión a las pinturas o a los códices remite a lo que hacían los coleccionistas desde hace muchos años, que son estos papelitos con jeroglíficos que la mayoría de las personas en el gobierno, si quieren pensarlo así desde la independencia, honestamente, y lo voy a decir con la mano en los documentos que yo he leído, honestamente no los pelaban, ¿eh? O sea,
el gobierno el primer gobierno republicano, la primera parte de la reforma liberal, o sea, la realidad es que todos estos gobiernos estaban tan sumergidos, o sí, estaban tan sumergidos en una problemática política, social, militar, ¿no? O sea, estaban metidos en un montón de conflictos de todos lados, ya saben, liberales contra conservadores, moderados, invasión, etcétera, que la verdad es que muchas del patrimonio heredado de la época colonial y todo lo que se iban agenciando, pues porque también el gobierno es eso, ¿no? El Estado es un monopolio de la fuerza, todo lo que se van agenciando, pues se fue perdiendo, o sea, esa es una verdad absoluta, ¿no? Entonces, aunque hoy el día Lina y la gente, no, sí, México ha conservado, no es cierto, o sea, yo creo que, bueno, ya, no voy a ir, bueno, sí, sí lo voy a decir, yo creo que muchas de las instituciones de conservación pues la verdad es que empezaron a hacer una labor verdaderamente fuerte hasta el siglo XX, ¿no? O sea, y eso con recursos limitados hasta que hubo presidentes que realmente y personas en cultura que realmente se interesaron por los códices, pero bueno, y estas piezas arqueológicas, pero mientras, o sea, muchas de estas zonas y muchos de estos documentos y muchos de estos material de las culturas antiguas o de las culturas prehispánicas, que ya dije que esa ruptura alimentada en el siglo XIX, pues muchas de ellas quedaban abandonadas, o sea, y nadie las estudiaba, o las estudiaban dos, tres sabios y quedaban ahí sus textos abandonadillos, ¿no? Entonces, eh, pues sí se va perdiendo, aunque no lo crean, pues todo esto se fue perdiendo. Hubo coleccionistas que compraron cosas, hubo gente que se robó cosas, obviamente, mismos encargados del gobierno. Digo, ustedes saben que eso ya no pasa en nuestro país, ¿verdad? Ustedes saben que la gente que se encarga de resguardar nuestro patrimonio cultural pues evita a toda costa que esto suceda, ¿verdad? Pero en esta época, pues sí se robaban muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que la importancia en los códices mexicanos, si es que podemos llamarles mexicanos, ¿no? O sea, esa etiqueta ya, ya es una cuestión bien monopólica, ¿no? Códices mexicanos porque nosotros decimos que son nuestros, ¿no? Entonces, ¿no? Aunque nos importan ahora 5 siglos después, ¿no? No, bueno, la realidad es que se fueron perdiendo. Y entonces a finales del siglo XX, cuando viene una nueva revisión de estas historiografías, se dan cuenta que los autores del siglo XVI y XVII hablan de estas fuentes y que hay un revisionismo a cómo se han trabajado estos textos de códices desde el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX con Antonio Caso, que es magistral su trabajo sobre los mixtecos. Bueno, en general el trabajo de Antonio Caso. Y nosotros que vemos en filosofía también a su hermano, ¿no? Alfonso Caso también es un gran filósofo. Bueno, los Caso en general es una familia extraordinaria, te vinieron muy bien a México. Eh, bueno, a la élite intelectual, ¿no? Que la verdad es que sí cimentaban una escuela de pensamiento o escuelas de pensamiento. Pero bueno, regreso al punto. Entonces, se da esta nueva revisión y cuando ellos se dan cuenta que Ixtlilxóchitl, ¿no? Todos estos historiadores del siglo XVI y XVII, si es que se les puede llamar historiadores, eh, pues tienen, o sea, obligadamente tienes que ver sus fuentes y cuando ves sus fuentes, que es parte del análisis del contexto del texto, pues chocas con esos códices y cuando empiezas a buscarlos, híjole, ¿no? O sea, te metes en una bronca de muchísimas varas, porque por un lado están esos códices que durante siglos se vienen cuidando en otros países sobre todo como vestigios, oigan lo que les estoy diciendo, como vestigios de libros, como vestigios bibliográficos, ¿no? Es decir, se vienen estudiando pues como lo hacen los europeos desde la Ilustración, ¿no? O sea, se vienen estudiando como los orígenes de la razón a partir de pueblos, o sea, de rastros o de vestigios de pueblos preescritura, ¿no? Como reflejo del, de la evolución humana, en estas primeras aproximaciones a escrituras fonéticas, bueno, sí, fonéticas, ¿no? Como hoy las usamos, ¿no? Es decir, que son los avances de pueblos vistos desde una forma o desde una perspectiva muy antropológica hacia la evolución de una escritura
cercana al alfabeto, ¿no? A nuestro alfabeto griego. Entonces, perdón, bueno, al avance de estos pueblos como griegos, ¿no? Perdón, es que me estaba ahogando. Entonces les decía que justo, bueno, y uno lo puede ver porque dónde están colocados estos, hoy en día, estos códices, ¿no? O sea, están colocados en museos de libros o en museos como de etnohistoria, o están colocados como vestigios este, de pueblos, pues no bueno, en evolución previa a la civilización, pueblos salvajes, incivilizados, este, llamados, no sé, como parte de los zoológicos. No, bueno, no tan fuerte. No, bueno, están, o sea, vamos, se les estudia como objetos culturales, en términos de evolución, en términos, o sea, desde una visión súper, súper ilustrada, ¿no? Se les clasifica de esa forma, ¿no? Eh, entonces, la realidad es que los códices como una fuente de historia o de la historia, y aquí es lo que yo defiendo y por eso me encanta nuestro programa y defiendo con la camiseta bien puesta, aunque nunca nos la ha regalado, ya le voy a decir a la maestra Juliana que tenemos que mandar a hacer nuestras playeras, pues de la Universidad Profesor Castellano. O sea, nos da la oportunidad de retomar esto porque somos la única universidad que ve los códices como realmente lo han estudiado, ¿no? Como fuentes de historia, no fuentes etnohistóricas, no fuentes antropológicas, no fuentes, no, o sea, no como parte de una maestría, no. O sea, que lo ve desde las bases de los jóvenes en formación histórica, ¿no? O sea, los códices, aunque sea como un principio de curiosidad, de duda, de acercamiento, pero los están viendo y muchos de ustedes me han dicho, es que yo no sabía todo esto de nuestros códices. Bueno, yo diría nuestros, vamos a ponerle ya una pausa y seamos serios y críticos, no son nuestros, ¿no? Nos hemos apropiado de un discurso nacionalista que a todo le queremos ver lo nuestro, ¿no? Hasta queremos que el rey de España nos pida perdón, o sea, eso es apropiarse de un discurso muy oficialista. Quizá no deberíamos decir tan abiertamente o tan tajantemente los nuestros, ¿no? Porque yo también luego caigo en ese juego, pero sí me parece que es importante considerarlos como documentos de la historia de estos pueblos que de alguna manera pues dejaron registros, ¿no? Y que debemos considerarlos fuentes de la historia para hacer justo una narrativa distinta, ¿no? Un discurso distinto. Bueno, este cambio, este giro historiográfico que les estoy mencionando, cuando, ¿no? En 97, 98 empiezan como este compilado de historiografía, dicen, bueno, tenemos que cambiar el discurso porque hay una nueva revisión, revaloración de los códices como fuentes de la historia, y entonces ya no se les va a observar como objetos prehistóricos, preescritura, salvajes, ¿no? Ahí medio, pues o sea, como objetos de historia del arte solamente, como objetos solo de antropología, incluso de la arqueología, ¿no? No, se les va a empezar a observar como parte de la historia escrita, como un registro de la memoria, ¿no? Y entonces esto sucede hasta el 2003, ¿no? E incluso los últimos compilados, los últimos estudios que se hacen de los códices para esta compilación de historiografía de México de la UNAM son del 2012. O sea, no tienen ni 14 años que se han estado como analizando y estudiando esta parte de decir, bueno, nuestra historia, si es que queremos llamarle a nuestra historia, entre comillas, pues no comenzó en el 19 con estos estudios de post-independentistas, ¿no? Hay gente que dice, si queremos realmente analizar nuestra historia, pues tendríamos que irnos a el siglo, antes del siglo XVI, ¿no? O sea, tendríamos que recoger y tratar de explicar lo que dicen estos registros de la memoria en términos históricos, ¿no? Entonces, y eso es parte de nuestra historia. Y entonces yo ahí meto mi cuchara y voy a hablar ahorita del texto que se supone que tienen que leer, porque justo
esa es una, o sea, hemos metido una espada de doble filo, porque por un lado estamos cortando, ¿no? Estamos penetrando, cortando la historiografía clásica de que se asume como mexicana, para darle entrada, pues, a estos nuevos o revalorar estos registros de la memoria, ¿no? Entonces estamos metiendo ahí una parte del filo de la espada. Pero digo doble filo porque el segundo filo de la espada, ¿no? De nuestra espada, pues nos refiere también a que esto no solo va a ser una revaloración historiográfica, esto nos va a dar pauta a una revaloración del discurso mismo de lo que decimos nuestra historia, ¿no? Porque entonces ya no vamos, a eso voy, porque justo, y en el siguiente video voy a hablar de eso, cuando hablamos de la historia de la conquista, que es como lo que más ruido me hace, ¿no? Vamos a encontrar que no todos los pueblos hablan de una conquista de parte de los españoles. Que esta historia, o sea, que este discurso de la invasión de unos extranjeros que vinieron a esclavizar y a colonizarnos, a tratarnos mal, a explotarnos y a vendernos su lenguaje y que por eso el rey de España tiene que pedir permiso, ¿no? Quizá para algunos pueblos con muchas personas viviendo en esos pueblos, en los que hay millones de personas que pertenecen a ese pasado, quizá no fue una conquista, quizá fue una liberación, ¿no? Eso lo he dicho ya en algunas otras partes, ¿no? Es que eso es lo que nos mueven los códices. O sea, ahí estos registros, los queremos ver como registros de la memoria, eso es lo que nos empiezan a mover y entonces uno empieza a hacer preguntas de, bueno, entonces la conquista no fue de México, sino de un solo pueblo, y entonces no todos eran enemigos de los españoles, y los españoles solo vivían en ciudades muy pequeñas, mientras que el resto eran gobernados por los caciques, y entonces los códices nos empiezan a hablar justo como de otras historias y ahí yo meto mi cuchara, esto es una opinión personal que, pues, igual, ¿no? El que tiene derecho de réplica, pues que igual y se ha mantenido al margen de los discursos oficiales porque así conviene, ¿no? O sea, a mí no, quizá hay discursos que no les conviene hablar, pues, de una historia, más bien de una mm, es que iba a decir multiversos, pero se escucha muy de Avengers, ¿verdad, chicos? No, chicas, chicos y chiques. No, 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 no. Híjole, es que estaríamos hablando de una, de un, pas- de una, diver- mm, estaríamos hablando de una multimemoria. Híjole, se escucha muy raro. Es que ya había pensado en el término, pero no me acuerdo. Lo voy a mencionar después. O sea, estamos hablando de una memoria que quizá en vez de fragmentarse, porque eso es lo que se ha dicho de la posmodernidad, que busca fragmentarlo todo y no es la idea. Creo que la idea es al revés, como que el cuestionamiento nos debe llevar a una inclusión cultural de otras formas de pensar el pasado, ¿no? De lo que sucedió. Y eso mismo nos debe invitar o abrir la puerta pues a otros discursos, ¿no? Y en esos discursos quizá no hay conquista, quizá lo que hubo fueron alianzas, liberaciones, negociaciones, ¿no? O sea, no sé, yo he leído mucho, no es presunción, obviamente, jóvenes, no querer. O sea, cuando me refiero a leído mucho es que, o sea, de pronto hay cosas que me mueven demasiado, ¿no? O sea, yo he leído cosas de historiadores, tesis y algunos artículos que dicen que incluso hasta la llegada de los propios españoles a Tenochtitlán estuvo fríamente calculada, ¿no? Por intereses de pueblos mesoamericanos, ¿no? Híjole, o sea, es que,
O sea, sí nos da pauta para pensar bien bonito esta parte de la historia de México, ¿no? Bueno, y no solo de la conquista, si nos vamos al siglo XVI y analizamos otro tipo de códices que el próximo video justo voy a ponerlos, porque ya vamos a hablar del problema del incidente crítico, este, pues justo nos da pauta para esa parte, ¿no? O sea, empezar a comparar los registros de la memoria y pensar que quizá lo que nos han dicho de la colonización, pues es completamente diferente, ¿no? O sea, como diría profesores que han estudiado profundamente la época colonial, dirían que la conquista española, o en este caso la caída o el cambio, más bien ellos ya hablan como que del cambio sistémico, el cambio del sistema de gobierno, no le vino mal a algunos pueblos, ¿no? Algunos pueblos que se identificaban de forma étnica, no les vino mal, sino que más bien la caída de Tenochtitlán fue para ellos una oportunidad de emancipación, obviamente guiados por la iglesia, o en este caso guiados por los operadores de la iglesia, ¿no? Frailes, evangelizadores, incluso párrocos, ¿no? O sea, que los fueron motivando y les fueron explicando cómo funcionaban las reglas del juego frente a la monarquía española, y entonces muchos de estos pueblos que estaban sometidos o que estuvieron sometidos bajo tributos muy agresivos durante, ¿no? Prehispánicos, durante la colonización, para ellos esto fue un respiro, una emancipación, y de pronto pasas de ser un pueblo sometido con una identidad de barrio, étnica más que territorial, pasas a convertirte en un pueblo que se emancipa a sí mismo y se convierte en municipio con un territorio propio, una identidad propia, y hasta con una posibilidad de hacerle la guerra a tu vecino, ¿no? O sea, híjole, chicos, es que se enreda todo si analizamos los códices, se enreda mucho. Dirían algunos, mejor ni le muevas, ¿no? Pero pues esa ha sido la cosa, no le hemos movido en 300 años, y pues ya le queremos pedir disculpas hasta al Papa, ¿no? Y pues como creen. Bueno, en el artículo del registro de la memoria de Carlos Martínez Marín, ya para ir cerrando, me tardaré unos 10 minutitos en explicarlo. Él pues va explorando, ¿no? Un poco las complejidades de los sistemas de registros históricos. Bueno, voy a leer un poco lo que les preparé, ¿no? Él va explorando las complejidades de los sistemas de registros históricos que han utilizado los pueblos mesoamericanos, desde los primeros vestigios grabados en piedras hasta la creación de códices en soportes blandos. De alguna manera, nuestro autor va detallando cómo las culturas pues lograron fijar su memoria histórica en pos de preservar el pasado, guiar el presente y de alguna manera pues hasta presagiar, ¿no? Lo que se avecinaba. Eso me encanta, los códices que hablan sobre los presagios, ¿no? Lo mántico, lo mágico, las medidas astrales como predicción, me encantan, ¿no? Ya saben, lo oculto, los que me conocen que me encantan esas cosas, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿no? El artículo pues intenta hablar, ¿no? De los códices como registros de las culturas mesoamericanas, y en este sentido pues el texto vendría siendo el códice, y a su vez pues un medio para asegurar la continuidad pues del desarrollo social y de su memoria, posicionando a los pueblos como creadores, ¿no? Esta es como una conclusión que tiene el autor, o sea, que los códices pues logran como posicionar a estos pueblos como creadores de una forma compleja y avanzada, pues de historiografía prehispánica, ¿no? O historiografía de México en su versión prehispánica, ¿no? Es como un poco lo que estamos defendiendo, ¿no? Y bueno, va ampliando, obviamente en la parte introductoria, pues nos habla de la importancia, ¿verdad?, de los registros históricos en Mesoamérica y el desarrollo cultural mesoamericano. Y bueno, y va desglosando un poco en términos muy cientificistas, porque eso sí no me gustó de la lectura. En términos, bueno, no me gustó, pero tenemos que leerlo, ¿no? Porque sí va como de manera muy positivista, clásico de la UNAM,
pues sí va desglosando, ¿no? Cómo se clasifican los códices, que algunos están pues hechos como matrículas, otros están hechos como para la parte religiosa, linajes, medidas territoriales, cuentas calendáricas, eh, su sistema religioso de predicción o mánticos que les llama Ogic, este, y obviamente, pues también había incluso códices que hablaban del pasado, ¿no? Y mapas, ¿no? Un poco. Y de esos nos han llegado, dice el 22, aunque en la cuenta del artículo yo vi que no daba 22, daban 19. Pero bueno, él habla de 22. Me espero que hayan leído, porque eso tienen que leer ustedes. La inmensa mayoría están en el extranjero y creo que solo tres, sí, creo que tres en México, ¿no? Nada más prehispánicos, ¿no? O prehispánicos, considerando que son una copia colonial muy temprana, que es casi idéntica, sino con una mínima contaminación. Fíjate, hasta la palabra contaminación, ¿no? Con una mínima contaminación de parte de los españoles al códice, ¿no? Entonces le consideran los prehispánicos y los más antiguos, pues obviamente son mayas, ¿no? Entonces, y mixtecos, ¿no? De alguna manera. Bueno, eh, la forma en que defiende la idea del sistema de registro mesoamericano, los códices como un sistema de registro mesoamericano, pues bueno, él dice que hay igual, ¿no? Lo estudian de manera positivista, o sea, cómo los códices se convierten en una escrituración formal, ¿no? Entonces, dice, él empieza en un periodo preclásico, sobre todo hablando de las culturas principales, maya, teotihuacán, ¿no? Este, y los mixtecos, y posteriormente vamos a ver que van eh, progresando, ¿verdad? De un sistema arquitectónico, de expresiones en las piedras, van progresando a registros en materiales blandos, ¿no? Entonces, digamos que los códices a ciencia cierta nacen, diría él, en el siglo XIII aproximadamente en la zona maya, ¿no? Y se continúan a lo largo de la zona mixteca, el sureste, en los siglos siguientes, hasta muy tardío, quizá en el siglo XV, en el Valle de México, en los valles centrales, ¿no? Pues los últimos códices más tardíos de la zona náhuatl, hasta el siglo XV, ¿no? Entonces, digamos que es como una tradición que que no se va imitando, o sea, no hay códices iguales, y ahí es donde entra como la parte de qué es un códice, ¿no? Se van a imitar, no son iguales, o sea, no es una transcripción que se copien y se copien, sino que más bien parecería que son productos artesanales auténticos y que siempre dependen de la destreza artística de su autor, ¿no? O de sus autores, diría él, ¿no? Y bueno, en esta evolución de los registros escritos, porque es como querer ver los que dices como una escritura, pues primero vamos a ver las esculturas, ¿no? Desde la parte del preclásico y el clásico maya, y parece eh, que los códices mayas son del epiclásico, ¿no? Como el siglo XII, siglo XIII después de Cristo, bueno, después de nuestra era, dirían algunos. Y bueno, pues ya para entonces seguramente entre las estelas, estas piedras talladas y los códices no hay gran diferencia, quizá un siglo de diferencia, pero bueno, ellos dicen que a partir de ahí pues se han estudiado no solo la parte arquitectónica, sí, la arquitectura, sino también vienen las pinturas murales, que se les considera también como expresiones escritas, ¿no? O con un significado compuesto, y luego pues ya vienen los libros y los códices, ¿no? Es como un poco lo que dice el autor. Y entre esto que los libros y los códices, bueno, aquí es importante diferenciarlo, porque los libros, considerarlo como libros, pues son estos biombos, ¿no? Dice los libros en general y por los registros que se tienen, pues son como estos grandes compuestos orgánicos, ya sea de papel, bueno, en este caso del amat, ¿no? Este papel mexicano o prehispánico, ¿no? O incluso de pieles, ¿no? Pieles de venado y todas estas cosas que eran como muy delgaditas y que se doblan, o sea, se doblaban, pero además se leían, hasta donde me acuerdo que mi maestro me explicó, se leían
de lo que nosotros hoy consideramos el final y se leen se van desdoblando y luego se leen, si están por los lados, se desdoblan y luego se leen, a ver, si tengo esto así, se desdobla y luego tienes que leerlo así, termina y luego lo lees. Ah, y además las lecturas podían ser lineales o podían ser o sea, creo que la lectura te la va, no es que no se leen fonéticamente, o sea, no se leen con una cuestión como de, de palabras, sino que además un códice, por lo que va entendiendo, va diciendo el autor, es que eran más como una referencia simbólica que lo que quiere es preservar, ¿no? Una idea de, o un registro de la memoria. Y entonces lo importante era lo que registraba, no tanto si se podía leer. Y lo importante era conservar lo que significaba y que esto se pudiera ir como explicando de forma oral, ¿no? O sea, era como más como una guía, por eso se llama registros, porque es como más como una guía visual para que entonces el sabio, en este caso el sacerdote o la familia o el, la persona, el contador, ¿no? Del señor principal, pues llevara esos registros y podía decir, ah, esto, aquí ya sé que dice 20 o que dice cuerpo o que dice matrícula, bueno, aquí que, o que dice día o no, o sea, los códices estaban ahí para interpretarse de muchas formas y que lo que valía la pena era como el glifo, ¿no? O sea, el registro visual, que en la lectura pasada vimos que es como un lenguaje visual continuo, este, pero que lo importante no era leerlo, sino interpretarlo a la luz de la necesidad en el momento, ¿no? Y eso solo lo podían hacer los sabios o la gente con esta autoridad epistémica que se las pasaba estudiándolos, ¿no? Y elaborándolos de alguna manera, ¿no? Entonces, los códices se vuelven esos registros, ¿no? Que van como conservando ciertas representaciones de situaciones, de número, bueno, de cuentas, de linajes, etcétera, ¿no? Ahora, una de las características de los códices y que no nos dice nuestro autor es que se pueden recrear, pero también tenían la posibilidad de modificarse una y otra vez, ¿no? Entonces los códices, por ejemplo, muestran, creo que no me acuerdo si lo dice, muestran que fueron renovados, ¿no? O sea, eran eh, como palimpsestos, ¿no? O sea, se les borraban piezas y se les agregaban otras, ¿no? Eso nos genera, o sea, eso nos debe dar pauta para pensar que la idea de los registros no es que sean permanentes y eternos, sino que son registros modificables, o sea, se podían, diríamos hoy, editar sin un conflicto moral. Sí, sí me explico. Es decir, no se casaban con la idea o no estaban comprometidos con la idea de que el registro debía ser único para que entonces conservara su veracidad. O sea, eso no les importaba hasta donde sabemos, sino que más bien lo que están diciendo es que en los registros explicaban una situación en un contexto, pero si el contexto cambiaba, entonces el registro cambiaba también. Y eso es muy importante que lo consideremos, sobre todo para los códices coloniales, ¿no? Porque justo ahí es donde parte la idea de que hay códices auténticos y códices falsos, ¿no? O sea, ahí es donde parte y otras cosas más que diré adelante en otro video. Bueno, y ya para ir cerrando, están la destrucción de los códices, que dice él, bueno, fueron quemados, destruidos, pero no a mansalva, como se ha explicado a grandes rasgos, sino que han sido, que más bien se utilizaron, porque sí fueron utilizados por los propios colonizadores, tanto los soldados en la parte militar como en la parte de evangelización, e incluso se les usó, y eso lo leímos en el texto pasado, se les usó para transmitir la idea del catecismo, de la evangelización, ¿no? Se usó ese mismo discurso, ese mismo lenguaje visual, ¿no? Eh, y esto mismo permitió que hubiese una clasificación entre los códices que se conservaron y los que se destruyeron. Ahora bien, mm, hoy en día se conservan algunos códices prehispánicos, la inmensa mayoría en el extranjero, de la zona maya, de la Mixteca, de la zona de Cholula, Puebla,
y de la zona del centro de México, ¿no? Dicen ellos. Bueno, estos códices se conservan por muchas razones. Ahora, no es casual, y no lo dice el autor, pero no es casual que estén en colecciones privadas. Piensen que quizá están en colecciones privadas porque se les valoró como objetos de colección y eso les permitió su sobrevivencia, por un lado. La otra, y esto que habla de la destrucción, es que muchos códices fueron destruidos por los evangelizadores, sí, por los soldados, sí, o eso es lo que dice la historia oficial. Pero vamos a suponer que si había códices que decían que el pueblo de San Pedro pertenecía y debía rendir tributo al señorío de San Juan Chamula, este es un ejemplo estúpido, pero creo que lo escuchan, cuando llegaron los españoles, o en este caso durante todas las revueltas y las conquistas en plural y todos estos cambios, eh, pues, ¿no? En todo lo que antes se conocía como Mesoamérica, si es que hubo una cosa que podemos llamar Mesoamérica, así como un conjunto cultural, no sé, qué raro, ¿no? Eh, Dentro de eso, piénsenlo, quizá orientados justo por los evangelizadores y los párrocos, les dijeron al oído, no debe quedar registro de que tú rendías tributo al señor de los chamulas, ¿no? Mejor empezamos de cero y si tienes por ahí un tlacuilo, mejor recreamos un nuevo códice que diga que tú ya eras un pueblo independiente desde hace 200 años y que tu linaje se combina o que tiene relación con los señoríos de Tlaxcala, que son los que quedaron como ganadores. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un códice y contratamos un tlacuilo? ¿Y qué pasaba? Pues que seguramente muchos pueblos bajo estos intereses también destruyeron sus libros viejos. ¿Por qué? Porque tengo esta hipótesis que no es comprobable y no tengo nada como, no tengo todavía la forma de bueno, todavía no saco mi artículo que próximamente espero terminar, justo que habla sobre eso. Porque recuerden que parte de la dinámica de los códices mesoamericanos es que eran editables, o sea, no se casaban con la idea de la veracidad como un registro único e inamovible y público, ¿no? Sino que más bien eran justo todo lo contrario, eran registros privados, bueno, no privados, más bien que se mantenían ocultos, ¿no? Mantenían preservados en lugares, ¿no? No públicos, eh, eran editables, o sea, dependiendo del contexto, entonces lograban como cambiarlos, y que además era un arte que venía a menos con los registros, o sea, los registros, con los cambios del siglo XVI, sobre todo de parte de la religión, pues las personas que se dedicaban a hacer los libros y estos registros, pues fueron cambiando de actitud o quizá fueron cambiando también de intereses, ¿no? Entonces, no, pasaron de ser pintores de códices a escribanos porque se les facilitaba justo el trazo de las cosas con pinceles, ¿no? Y vieron la oportunidad como de, pues, de ir jugando un poco con lo híbrido, ¿no? O sea, entre lo español y lo mesoamericano, ¿no? Pero bueno, regreso al punto. Y entonces es muy complicado estudiar los códices como auténticos porque justo la tercera cosa que les iba a decir hace rato, ¿no? O sea, eran editables, no estaban a la vista de todos, pero además su conservación siempre dependió o siempre dependía de su significado, lo que les dije, o sea, lo que representaban, lo que lograban eh, significar para la población que escuchaba o para la que se leía esto, ¿no? Entonces, bueno, para los que se interpretaba el códice. Entonces, si para la población eso ya no tenía sentido, pues tampoco tenía sentido conservarlos, ¿no? Entonces, muchas veces los escondían, porque a lo mejor en la transición, a lo mejor no los destruyeron, pero sí los escondían. Y yo creo, francamente, que hay muchos códices que siguen escondidos en algunas iglesias y por algunas familias, ¿no? Como pasó con el códice este de Iztapalapa, ¿no? Que ya en la próxima video hablaré de él,
O sea, es un códice que tiene 5 siglos, o sea, que se conservó perfectamente, bueno, no perfectamente, pero o sea, la familia lo conservó durante 5 siglos, ¿no? Entonces, con tantos cambios y tanta cosa de Lina durante el siglo XX y que durante el siglo XX haya permanecido oculto hasta el siglo XXI, pues eso te habla de las dinámicas que existen de los códices, o sea, son objetos que están ocultos y que seguirán ocultos seguramente en un número que hoy desconocemos, ¿no? Bueno. Eso es muy importante que lo consideremos porque nos mueve la idea de la fuente histórica. Las fuentes históricas, como decimos, vas al archivo y dice, pues fulanito hizo esto y tú, no, pues más o menos lo tomas como algo, dentro de la crítica que debemos hacer a las fuentes, pues consideras cierto rasgo de veracidad, diría Ricoeur, pues al final la memoria apuntaría como a un punto de veracidad, ¿no? O decir la verdad. Pero en este caso no, porque la idea no es decir la verdad, sino justo acomodar el registro al contexto y tratar de darle un significado a la población dentro del contexto a partir de lo que se representa. Por lo tanto, lo que se representa era editable, ¿no? En fin, en conclusión, los códices como prueba del desarrollo cultural mesoamericano, pues nos queda más que nada que sí los podemos considerar una fuente histórica. Y lo segundo es que la relevancia del sistema de registro para preservar el conocimiento histórico, pues obviamente viene de una revaloración, no solo en términos simbólicos, sino también en términos de su necesidad de estudio y de innovar la metodología, ¿no? De cómo se les estudia, ¿no? En fin, bueno. Ay, los códices me encantan, estoy enamorado de ellos. Vamos a concluir. En este sentido, el texto de Carlos Martínez Marín, de alguna manera, destaca cómo los registros históricos y los códices mesoamericanos fueron fundamentales para la continuidad cultural de estos pueblos. A pesar de la destrucción masiva de estos documentos durante la colonización, los códices que han sobrevivido siguen siendo una prueba muy compleja del sistema de registro mesoamericano y su contribución al desarrollo histórico es inigualable. En ese sentido, el análisis del sistema de registro mesoamericano no solo revela que pues, estas culturas fueron sofisticadas, sino que además, dentro de esa preservación y de transmitir el conocimiento a través de los siglos, tenían una forma distinta a la nuestra de hacerlo. Y ahí es donde está el reto de innovar metodológicamente su análisis. Chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Pásenle excelente. Nos vemos en el siguiente video. Chao.